Buenas tardes, hermanos, hermanas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos asimilando y viendo lo que hablamos el sábado pasado? Pues vamos a seguir, porque hay otros detalles que me gustaría completar. Porque al principio de la fe cristiana, cuando empezó a crecer, hay que reconocer que las mujeres tuvieron un papel importantísimo. En 1 Corintios, como ya citamos, 1 Corintios 11, 5, nos dice lo siguiente: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Por lo tanto, vemos que podía orar y profetizar. En Romanos 16:1 aparece la figura de una tal Febe, que nos dice, Romanos 16:1, os recomiendo a nuestra hermana Febe, que está al servicio de la iglesia de Cencreas. La palabra servicios es la traducción de la palabra griega diáconos, que significa precisamente alguien que sirve al Señor y que está precisamente entregando su vida también al servicio de la iglesia. Pero es que esa palabra servicio también Pablo se la atribuye a él cuando, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 25, dice: Dios me ha hecho servidor, Dios me ha hecho diácono de esa iglesia y me ha confiado la tarea de llevar a plenitud en vosotros la palabra. Está hablando a los colosenses. Fijaos, la misma palabra que se utiliza para Febe es utilizada para Pablo. En Romanos, repito, 16:1, Febe es diaconisa. Pero es que más adelante, en Romanos también, 16:3, nos dice: saludos para Prisca y Aquila, que han colaborado conmigo en Cristo Jesús. Es decir, también son colaboradoras Prisca y Aquila. Unos dicen que es matrimonio, parece perfecto, hombre y mujer. Colaboran con Pablo en el servicio del ministerio. Realizan una función apostólica. ¿Por qué? Porque fijaos, por ejemplo, más adelante, en Romanos 16:12, aparecen dos personas, también, tres mujeres, que trabajan en el Señor. Dice: saludos para Trifosa y Trifena, que trabajan con afán por el Señor. Saludos para Pérsida, la hermana tan querida que tanto se ha fatigado por servir al Señor. Aparecen mujeres servidoras, trabajadoras, entregadas. Y no me digáis que estas mujeres al servicio de la iglesia estaban obligadas a guardar silencio, porque no tiene en absoluto ningún sentido. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice: os pedimos, hermanos, que tengáis en consideración a quienes desempeñan entre vosotros la misión de presidiros y aconsejaros en el Señor. Estimadlos y amadlos de manera especial, como merece su tarea, y que la paz reine entre vosotros. Está pidiendo
que todas aquellas personas, hombres o mujeres, que están sirviendo en la Iglesia y al Señor, sean consideradas como personas honrosas. Son mujeres colaboradoras en el Evangelio. E incluso voy a ir más allá. Y si vemos Romanos 16:7, Pablo trata a unas personas, fijaos, 16:7. Saludad a Andrónico y a Junia. Curiosamente, el nombre de Junia en los manuscritos más antiguos se le añadió una S para que fuera un hombre. Porque claro, después lo que sigue es tremendo. Dice, paisanos míos y compañeros de prisión, gozan de gran estima entre los apóstoles e incluso creyeron en Cristo antes que yo. No podía ser que Junia fuera un apóstol, no podía ser. Y se le añadió ese. En las versiones actuales, modernas, Reina Valera de 2020 aún no lo ha corregido, pero por ejemplo en la palabra ya quita la A, la S, refiriéndose a una mujer. Hay otras anécdotas a tener en cuenta. Y decir, repito lo que he dicho, que la palabra y otras traducciones críticas, como puede ser la Biblia de Jerusalén, anotan eso, que se añadió la S para evitar que una mujer fuera considerada apóstol junto a su marido Andrónico. Incluso los llamados padres de la Iglesia, que fueron los sucesores de los apóstoles, es decir, personas que siguieron después en las primeras generaciones cristianas, en sus escritos afirman la importancia de la mujer y su ministerio en la enseñanza y propagación de la palabra de Dios. Aún así, hay otro elemento que también deseo tocar en base a esta exposición, que ya se alarga a 2 y que ya es la última, os lo digo de verdad, es el tema del velo. Actualmente la mayoría de los exégetas y estudiosos consideran que 1 Corintios 11, del 2 al 16, es un añadido posterior. Es un añadido posterior. ¿Os acordáis, no? Que lo leímos. Os felicito porque no hay cosa en la que no me tengáis presente y porque conserváis las tradiciones, no mandato, las tradiciones tal como os la transmití. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, como el varón es de la mujer y Dios lo es de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a Cristo, que es su cabeza. Igualmente, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al marido, que es su cabeza. Es como si lo hubiera rapado. Si no, pues no quiere llevar velo, que se corta el pelo a rape. O sea, ¿estamos hablando del velo o estamos hablando del pelo? Porque aquí es muy probable que lo que se está refiriendo es al pelo largo o al pelo corto, y eso era una costumbre de influencia local de aquel momento. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer que lleva el pelo largo sí que puede orar y la que lleva el pelo corto no.
¿Qué pasa? Como dice más adelante, el varón no debe de cubrirse la cabeza en el 17, por cuanto es imagen y reflejo de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? El varón que tenga pelo largo no puede orar. Vaya hombre con los nazareos que aparecen en el Antiguo Testamento, que no se rapaban el pelo. El velo, mirado de cerca, se está refiriendo a peinado, lo contrario a raparse. Lo contrario a raparse. Y es curioso cómo esta interpolación posterior no quiere problemas cuando afirma en el versículo 16 lo siguiente: en cualquier caso, si alguno quiere seguir discutiendo sobre esto, sepa que no tenemos tal costumbre ni la tienen las demás iglesias cristianas. Lo que nos está diciendo que no debemos de darle tanta importancia al velo y a esas cosas, porque realmente no deja de ser una tradición y no deja de ser un motivo que si produce discusión, que cada uno tome la decisión que quiera. Pero la verdad es que poco a poco, en la historia de la Iglesia, el dominio del hombre sobre la mujer se hizo cada vez más evidente, contrario al mensaje de Jesús. Fue adquiriendo peso hasta llegar a situaciones de un ostracismo tremendo de la mujer en la Iglesia. Es así. Existen pruebas arqueológicas de que habían pastoras. No hay que ir muy lejos. Cuando Pablo se dirige a la iglesia de fulanita que se reúne en su casa. No hay que ir muy lejos. No hay que ir muy lejos, como ya he dicho más de una vez con María Magdalena. No hay que ir muy lejos para poder afirmar que hoy en día, gracias a mujeres que se han entregado al ministerio, muchas iglesias han sobrevivido y siguen creciendo por la gracia de Dios. No hay que dudar de esto. No debemos de poner palos en la rueda de las carretas de la iglesia por eso. Fijaos, hay una anécdota que a mí me hace mucha gracia y que la voy a explicar. Cuando predica una mujer y en esa predicación, por lo que sea, comete un desliz, se equivoca, los hombres solemos hacer este comentario, claro, como es mujer. Ahora, cuando se equivoca un hombre pastor, eso ya no se dice. Ya es otra cosa, es un hombre, no pasa nada. No, hermanos y hermanas, hemos de revisar radicalmente todas estas cosas. Radicalmente todas esas cosas. Porque además la historia nos enseña que hasta la entrada de la Edad Media se consideraba que la mujer no tenía alma. Y por lo tanto, incluso se le prohibía cantar en las iglesias. Al principio de la fe cristiana y de la expansión del cristianismo, esto no ocurría. Fue un proceso lento en que realmente el hombre tomó la preeminencia a costa precisamente de que baje el nivel de la mujer. Y llegó un momento en que fue tal esta situación
que la misma iglesia, la gran iglesia de entonces, hizo que la mujer quedase, permitirme la expresión, en un último lugar. Y la mujer fue reprimida y se le quitó el ministerio que desempeñaban en la iglesia. Y así resulta lo que pasó, que la iglesia sufrió una terrible pérdida. ¿Cuántas veces deberíamos revisarnos nuestras actitudes y pedirle perdón al Señor por esas cosas que hemos hecho mal? No estoy diciendo que la mujer, como pastora o como creyente, sea superior al hombre. No. Tampoco digo que el hombre, como pastor, sea superior a la mujer. Lo único que afirmo, y eso lo afirmo rotundamente, la mujer que es llamada a algún ministerio por el Espíritu Santo, no debe de ser nunca machacada, no debe ser pisoteada, porque es el Espíritu quien lo hace, y no debe ser machacada por una letra que nosotros utilizamos como arma arrojadiza, a veces por envidia, a veces por recelo, y otras veces, vete a saber qué motivos internos están produciéndose en nuestro corazón. Y acabo ya este tema, que repito como he dicho hace el vídeo anterior, al principio, no quiero crear polémica. Que cada uno siga lo que crea en su corazón en conciencia, pero que cada uno también revise estas posturas a la luz de la palabra de Dios. Quiero que sea una sencilla reflexión para que busquemos la verdad desde una perspectiva bíblica. La verdad desde lo que Jesús quiere y quería en la vida de la Iglesia, y encontremos y reconozcamos el verdadero papel de la mujer en ella. Y por eso hoy quiero acabar repitiendo la misma frase que ya cité hace poco, porque es de un extraordinario valor. Es de un extraordinario valor. Gálatas 3. 26. En efecto, todos vosotros, y repito, mujeres y hombres, los que creéis en Cristo Jesús, sois hijos de Dios. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Nos cuesta creer esta verdad. Ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo Jesús, todos sois uno. Y si sois de Cristo, también sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Que el Señor nos dé luz, el Señor nos ilumine y el Señor nos guarde. Y el próximo día seguiremos con Lucas capítulo 6, del 17 y seguramente casi
directamente pasaremos al estudio de las macariadas, es decir, las bendiciones y las amenazas que expone el evangelista Lucas a partir de este capítulo 6 y a partir del versículo 20 al 26. Interesantísimo, luminoso, algo que a todos, y yo, y a mí, produce y me está dando una gran bendición. Así que, hermanos y hermanas, adelante y seguir con el estudio bíblico en que estamos embarcados en la Iglesia. Amén.